Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando sobre los trastornos del neurodesarrollo. Tenemos con nosotros a la licenciada en psicología, Normalice García, que nos estará hablando sobre el tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Primero que nada, ¿verdad? Vamos a decir qué son los trastornos del neurodesarrollo. Son un grupo de trastornos que tienen origen en el periodo de desarrollo del ser humano. Se puede caracterizar por un déficit en el desarrollo que viene a producir limitaciones en diferentes áreas, sobre todo específicas. Se puede presentar dificultades en los niños, tanto en el ámbito personal como en el ámbito social, académico y en el ocupacional. Esta afectación va directo en el cerebro. Es algo que no se puede ver y depende mucho del tipo de trastorno que presente el niño o el adolescente. Es el área donde se puede detectar la afectación, ¿verdad?, directamente en el cerebro. Tenemos una estadística de que este tipo de trastornos afectan del 5 al 10% a la población. ¿Podrías mencionarnos algunos trastornos del neurodesarrollo? Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, la discapacidad intelectual, el trastorno espectro autista, tenemos trastornos de la comunicación, trastornos de déficit de atención, trastorno específico de aprendizaje y trastornos motores. Trastorno de desarrollo intelectual. ¿Cómo se caracteriza? Este trastorno se caracteriza por la deficiencia en la capacidad intelectual general. Esta puede afectar tanto el funcionamiento intelectual como el adaptativo cotidiano. ¿Cuáles son los criterios para este trastorno? Tenemos un criterio que es el criterio A. Este se refiere a todas las funciones intelectuales. Viene siendo como el razonamiento, la resolución de problemas, juicio y la planificación. El funcionamiento intelectual es medible mediante pruebas de inteligencia psicológicamente validadas. Tenemos el criterio B. Este nos indica que hay una deficiencia en el comportamiento adaptativo. Esta produce en los niños y adolescentes un fracaso en el cumplimiento de los estándares de su desarrollo y sobre todo social, cultural, es como la autonomía, la comunicación, el uso y la comprensión del tipo de lenguaje. ¿Qué instrumentos se emplean? Hay unas pruebas psicológicas que utilizan, ¿verdad?, los especialistas para poder medir tanto la capacidad intelectual, ¿verdad?, para saber si hay una deficiencia. Viene siendo la escala de Wechsler, tenemos el test de matices progresivas, el dibujo de la figura humana, entre otras. ¿Qué son los trastornos específicos del aprendizaje? Bueno, los trastornos específicos del aprendizaje es un déficit específico de la capacidad de los adolescentes y niños, tanto para percibir, para procesar una información, ya sea de tipo eficaz y precisa. ¿Cuándo se manifiesta? Podemos ver que se manifiesta durante la etapa en los años de la edad escolar y se presenta de manera persistente, con dificultades para obtener tanto los aprendizajes y las aptitudes académicas. Esta se relaciona con el lenguaje, la escritura, las operaciones matemáticas. También podemos apreciar que el rendimiento está por debajo de lo esperado, ¿verdad?, de acuerdo a la edad de los niños y adolescentes. ¿Cuáles son algunos síntomas y subtipos? Bueno, podemos ver que en los síntomas podemos detectar que hay una lectura de palabras en la cual se manifiesta por imprecisión y es lenta la lectura. También podemos detectar que hay una dificultad ortográfica y también en el razonamiento matemático. En los subtipos podemos encontrar la dislexia, es la dificultad en cuanto a la lectura. ¿Cómo es esto? Más que nada vemos es la velocidad a la que leen, ¿verdad?, los niños adolescentes, y sobre todo que no hay una comprensión en cuanto a lo que ellos están leyendo.
Por otro lado, tenemos la disgrafia. Esta conlleva a la dificultad en cuanto a la expresión escrita. ¿Cómo es esto? Se presentan muchas faltas de ortografía, también gramática, no hacen la debida puntuación, podemos detectar que no hay una claridad en lo que escriben, ni tampoco se puede percibir una organización, ¿verdad?, en lo escrito. Y por último tenemos la discalculia. Es la dificultad en cuanto a todo lo matemático. Hay una deficiencia en cuanto a la memorización, de las mismas operaciones matemáticas y del cálculo mental. ¿Qué nos puede decir sobre el trastorno de ansiedad por separación? Bueno, primero que nada, para poder hablar sobre el trastorno de ansiedad por separación, necesitamos saber qué es en sí la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una emoción que se activa de una posible o real amenaza. ¿Cómo es esto? Que el individuo se quiere proteger de algo o va a realizar una serie de cosas para poder sobrevivir o protegerse, ¿verdad?, de la situación que está viviendo, el sentirse que se cuida, ¿verdad?, respecto a alguna situación. La mayoría de las veces la ansiedad es adaptativa. ¿Cómo se manifiesta el trastorno por separación? Bueno, esta la podemos ver que se manifiesta cuando el niño o el adolescente se siente muy asustado porque es alejado de tanto su cuidador o de las personas por las que él siente cariño, siente afecto. Él siente una amenaza en el momento en que es dejado y presenta comportamientos como el llorar, el gritar, el no escuchar, ¿verdad?, las indicaciones que se le mandan. Este trastorno se presenta a partir de los 6 meses de edad. ¿Cuándo ya es anormal? Bueno, podemos ver que es cuando ya es persistente el miedo, es intenso, se puede presentar con cambios físicos como dolores de cabeza, puede presentar vómitos, constantemente dice que le duele el estómago, no puede dormir a raíz de que tiene pesadillas, ni siquiera tiene humor para ir al colegio. ¿Cuáles son las características del trastorno negativo desafiante? Bueno, podemos ver que hay un patrón clínicamente significativo. ¿Cómo es esto? Que los niños y los adolescentes tienen una total oposición hacia sus autoridades. Constantemente se están resistiendo a obedecer las órdenes dadas por la autoridad, por sus progenitores. Muchas veces ellos explotan haciendo berrinches, pataletas, y también pueden ocasionar daños a las personas que tienen alrededor, y cuando se les cuestiona en cuanto a tal dicha conducta, ellos no aceptan la culpabilidad de tal acto. ¿Cuál es la etiología del trastorno negativo desafiante? Bueno, podemos ver en lo genético el temperamento del niño o del adolescente, en donde hay posibles diferencias en cuanto al sistema neurobiológico, en cuanto a cómo funciona tanto los nervios y el cerebro. También podemos detectar que en el entorno en el que se desarrollan o en el que viven, hay problemas de crianza. ¿Cuáles son los tratamientos del trastorno negativo desafiante? Bueno, podemos ver que en este tipo de trastorno, podemos intervenir familiarmente. ¿Cómo es esto? Tipos de psicoterapia donde interactúen tanto los niños y adolescentes junto con sus padres, mediante el entrenamiento, mediante la convivencia, para ahí formar vínculos y poder expresar tanto uno como otro, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en la familia.
¿Cuáles son las características del trastorno de conducta? Bueno, podemos apreciar en este trastorno que los niños y los adolescentes presentan una condición clínica perturbadora, que en todo momento no se respeta los derechos de las demás personas. ¿Cómo es esto? Por lo general, este tipo de trastornos es representado por personas que mienten, realizan fraudes, pueden utilizar armas, hay acoso sexual, asaltos, generalmente manipulan a la familia, a las personas con las que conviven, destruyen propiedades, etc. ¿Cuál es la etiología del trastorno de conducta? Bueno, podemos apreciar que este trastorno está asociado al maltrato infantil, el consumo de drogas o alcohol por parte de los progenitores. También un factor es la pobreza y los conflictos familiares. ¿Cuáles son los distintos tratamientos para el trastorno de conducta? Bueno, aquí tenemos más opciones. Podemos ver que se puede llevar a cabo la atención de cognitivo-conductual. La terapia ayuda a mejorar las destrezas, ¿verdad? Y la solución de problemas en cuanto a la comunicación con este tipo de personas que presentan el trastorno, para que ellos más que nada puedan manejar la ira que sienten, ¿verdad? Y a raíz de esa ira, pues esos son los comportamientos, ¿verdad? Que ellos llevan a cabo. También podemos llevar a cabo la terapia familiar, donde haya una interacción, ¿verdad?, con su familia, también para mejorar destrezas de comunicación y más que nada la convivencia. También podemos llevar a cabo terapia grupal de pares. Esto para que pues ellos se sientan como que con más libertad, ¿verdad?, de poder expresar y poder alcanzar esa destreza social en cuanto a las relaciones interpersonales que probablemente, ¿verdad?, les está haciendo falta para pues poder llevar una vida pues lo más normal que se puede. Ya por último, cuando ya se presenta en una intensidad grave, pues sí, ya se recurre a los medicamentos que son recetados, ¿verdad?, por parte del psiquiatra. Bueno, por último, ¿qué nos puede decir sobre el TDAH? Sobre las características clínicas en los niños con ese trastorno. Bueno, lo que podemos detectar en este tipo de trastorno es que los niños y adolescentes presentan una inatención, una hiperactividad y una impulsividad. ¿Cómo es esto? La inatención nos lleva a que no prestan atención suficiente a los detalles. Ocurren constantemente errores por descuido en sus tareas, en sus trabajos o en cualquier otro quehacer que lleven a cabo. También parece que no escuchan cuando se les habla directamente sobre cualquier situación o cualquier tema. Otra cosa que podemos apreciar en la inatención de este tipo de trastorno es que no siguen las instrucciones en cuanto a llevar a cabo alguna actividad, constantemente no finalizan sus tareas, las dejan inconclusas, los encargos que se les puede llegar a pedir también las dejan inconclusas. Y cuando ya, por ejemplo, ya son más adultos en el centro de trabajo, pues sí, no cumplen, ¿verdad?, con lo requerido. En cuanto a la hiperactividad, podemos ver que se mueven excesivamente, están inquietos, mueven sus manos, sus pies y, por ejemplo, si están sentados, pues se están moviendo, ¿verdad? Se están moviendo constantemente. En caso de que estén sentados, abandonan el asiento, por ejemplo, en clase o en cualquier otra situación, ¿verdad?, o lugar que se encuentren, les cuesta trabajo, ¿verdad?, permanecer sentados, permanecer quietos.
y a menudo pues sí, esto les causa mucha dificultad. Por último, en cuanto a la impulsividad, podemos ver que a menudo dan respuestas precipitadas. Por ejemplo, cuando están en el salón de clase, o sea, todavía ni terminan de hacer, no sé, tal pregunta y inmediatamente ellos contestan antes de que se termine de hacer la pregunta. También tienen dificultad para guardar turno. No pueden esperar, o sea, su impulsividad no se lo permite y constantemente se inmiscuyen en diferentes actividades o en pláticas, ¿verdad? En conversaciones o en tipos de juego. ¿Cuáles son los factores de riesgo y rasgos físicos? Bueno, podemos encontrar en cuanto a lo ambiental, podemos ver que nacen con un peso bajo. También otro factor viene siendo el que fume, ¿verdad? La madre durante el embarazo. En cuanto a la cuestión genética y fisiológica, hay una alta en cuanto a la heredabilidad, es muy considerable en cuanto a eso. Presentan discapacidades visuales, auditivas y también se presentan unas anormalidades metabólicas. En cuanto a los rasgos físicos, podemos detectar que pueden tener el paladar arqueado y las orejas bajas. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a la licenciada Norma García. Muchas gracias. Gracias por la invitación.